Pensamos en herramientas que puedan fortalecer nuestra formación y complementar a aquello que vemos en nuestras clases, que bueno, es muy enriquecedor, pero que siempre se puede sumar más y aportar más. Y de la mano con eso, bueno, hemos convocado a algunas profes, como la profe Marrari, que estuvo en el encuentro pasado, y la profe Silvia Granada, que está en este encuentro. La idea de hoy es poder ver algunas técnicas de estudio que nos faciliten a nosotros este proceso de la virtualidad y que nos queden, obviamente, para continuar aplicándolas, que nos van a servir a la hora de tener que leer o de analizar un texto o las actividades que nos propongan desde los foros. La profe Silvia Granada es profe de la carrera de Historia, da clases de materias específicas, digamos, de la carrera, también da clases de práctica docente, y bueno, se ofreció muy amablemente a colaborar con nosotros en este taller. La va a estar ayudando la compañera Diana, que es compañera de la carrera de Lengua y Literatura. Me alegra, digamos, que podamos tener espacios para construir aprendizajes juntas y juntos también en este contexto. Importantísimo al momento de pensar qué voy a leer y cómo voy a empezar a leer, ¿no? Porque vamos a leer para aprender y para, digamos, formarnos. Evidentemente, digamos, hay todo un equipo o grandes equipos que han pensado, pedagogos, ¿no? Investigadores, investigadoras que han pensado, ¿no? Estos niveles educativos y estos contenidos curriculares que ustedes tienen para sus programas, ¿no? De estudio, y todo lo que van a leer seguramente y les va a ser muy, muy útil, ¿no? Para desempeñarse y para seguir creciendo. Las primeras aproximaciones, decía, que tenemos con los textos o con las lecturas, nos encontramos con un mundo que puede ser, digamos, como avasallante, ¿no? Empezamos a ver la cantidad de bibliografía que hay y empezamos a pensar por dónde empiezo, qué cronograma nos dan para empezar las lecturas, o qué organización nos presenta cada materia, seguir avanzando en esas lecturas en forma ordenada. Y todo eso requiere también una organización, bueno, a nivel personal, ¿sí? ¿Qué es lo importante, ¿no? Al momento de empezar a leer, ¿no? Bueno, un poco, digamos, como decíamos recién, pensar el mundo, bueno, académico a veces requiere de empezar a pensar, bueno, un poco las técnicas, ¿no? Más adecuadas, ¿sí? Y para eso nos tenemos que posicionarnos, ¿no? Y pensar si esas técnicas, ¿no? En realidad, bueno, están reflejando lo que quiero hacer con respecto, digamos, a mi proyecto de vida. Y por eso elegí como, bueno, esto de empezar con nadie mejor que tú, ¿no? Sabes lo que te motiva y lo que te induce al esfuerzo, porque precisamente tenemos por delante, ¿no? Mucho tiempo de esfuerzo, de lecturas, ¿no? De momentos en los que vamos a dejar otras actividades, ¿no? Relegadas, porque va a haber, digamos, un propósito. Importante que ustedes se sientan cómodos en el lugar donde van a empezar a leer, ¿no? Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero a veces se puede, a veces no se puede. Es cierto, ¿sí? Muchos de nosotros y de nosotras hemos leído en lugares impensados. Yo sostenida, digamos, del colectivo o de un asiento en el colectivo cuando viajaba para llegar al profesorado. En muchas ocasiones leí de esa manera los textos más interesantes y pude empezar, digamos, un camino de lectura en esos espacios. Pero es interesante y es importante que le demos entidad también, ¿no? A ese espacio donde vamos a leer, porque tienen que estar los materiales, porque tenemos que tener a mano todo lo que nos resulte necesario para subrayar, apuntar. ¿Y por qué todo esto? Precisamente porque lo que más tenemos que lograr hacer, cuando sobre todo tenemos mucho material para leer, es optimizar el tiempo, ¿no? No podemos distraernos con muchas cosas y también quizás hasta incluso la música que nos acompaña, si está bueno, si nos gusta con música, estudiar o leer también está bueno que, bueno, preferentemente en mi caso yo opto muchas veces porque sea instrumental o que no sea, digamos, en mi mismo idioma, precisamente porque muchas veces es un distractor más, pero en otros casos no, en otros casos es una compañía y es un impulso, ¿no? Siempre en nuestra carrera y sobre todo cuando nos estamos preparando, esta cuestión, bueno, del agua, de estar hidratados, ¿no? Y obviamente el irreemplazable amigo, que creo que para la gran mayoría
de nosotros y bueno, de nosotras es el mate, ¿no? Que nos va a acompañar largas horas, ¿no? Díganme si hay alguno de ustedes o alguna que no ha transitado quizás horas, ¿no? De estudio acompañado del mate, ¿no? También porque es una infusión que pretende, digamos, estimular, o sea, estimula, despierta y nos acompaña, digamos, para tener incluso mayor concentración. Muchas veces, ¿no? En el apuro, en el afán de querer terminar, de leer algo, ¿no? Muchas veces empezamos con, por ahí quizás una técnica o una digamos, forma de hacerlo de manera, digamos, que nos va a llevar a largo plazo mucho más tiempo, ¿no? Muchas veces vemos la cantidad de textos que tenemos para leer y decimos, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y tomo el primer texto que voy a leer y empiezo a anotar, ¿no? A escribir, y quizás no me tomo quizás esos minutos que a veces necesito para realizar una exploración, ¿no? Todo lo que acompaña, ¿no? Muchas veces a los textos no lo tenemos en cuenta y es importante también que podamos visualizarlo. Por eso hablaba de la palabra explorar, ¿no? Esto de me entregan el módulo, ¿no? Y lo veíamos muchas veces incluso en la fotocopiadora del profesorado, ¿no? Cuando veíamos que se iban con los módulos y empezaban a revisarlos para ver cuántas hojas eran, cuántos autores, ¿no? Qué contenidos tenían. Bueno, todo ese ejercicio no es algo que nos haga desperdiciar el tiempo, al contrario, nos permite empezar a estar, digamos, en contacto con esos primeros, digamos, momentos de nuestro encuentro con la bibliografía y con los textos que vamos a leer. Pasamos. Bueno, entendiendo, digamos, que es necesario que los textos, ¿no? Sepamos, bueno, qué propósitos vamos a tener, tenemos que, obviamente, preguntarnos para qué leemos, ¿no? Para comprender las ideas principales, para profundizar un tema, para localizar datos, para formar una opinión, para elaborar un resumen, para comparar, para identificar conceptos claves. Los propósitos que tenemos para llevar a cabo una lectura, obviamente, son importantes y son diferentes, ¿no? De acuerdo a cada momento o a cada propuesta curricular o cada, digamos, propuesta o actividad que nos presente algún profesor, bueno, alguna profesora en las cátedras. Después lo que tenemos que tener en cuenta que obviamente va a haber tipos, ¿no? de lecturas distintas, ¿no? Y lo importante, como decíamos recién, es preguntarnos, bueno, ¿cómo leemos? ¿Qué hacemos para leer? Si siempre vamos a leer de la misma manera, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando no entendemos un texto? Que es lo que preguntaba hoy Jessica al comienzo, ¿no? Si siempre es necesario entender todo, ¿no? Y cada una de las palabras y de todo lo que aparezca en el texto. Muchas veces esto también nos frustra o nos produce, digamos, esto de quedarnos, digamos, en una estancados y no avanzar con la lectura, pero lo que no comprendí en ese momento también me lo puedo apuntar, también me lo puedo anotar para continuar después indagándolo, ¿no? Tenemos un primer, digamos, momento, como decíamos recién, de previewing, donde tenemos una lectura de reconocimiento, ¿no? Esta lectura de reconocimiento, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? Donde analizamos, bueno, los elementos que componen el texto, puede ser la tapa del libro, el índice, el autor, investigar un poco más acerca de esa organización, ¿no? Interiorizarnos del tema mediante la lectura de los títulos y los subtítulos. Siempre remarco mucho esta cuestión de tomarse el tiempo para leer los títulos y los subtítulos, como parte fundamental, ¿no? De la lectura antes de continuar. Después, bueno, leer ese primer párrafo donde se presenta el tema a desarrollar, leer el último párrafo también, ¿no? Hay gente que acostumbra, quizás aquí, es mi caso, no sé si lo acostumbran a hacer, pero a ir a la última parte, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con la sorpresa que el autor también nos dice, esto es o a modo de conclusión, o esto es un resumen, y también nos invita a hacer como un recorrido rápido por todo lo que presentó en el capítulo o ¿no? Obviamente, importantísimo leer el índice, ¿no? Muchas veces nos presentan una bibliografía que tiene algunos capítulos y lo que está, digamos, lo que, digamos, nos permite esta lectura, digamos, introductoria, de reconocimiento también, es que tengamos en cuenta, ¿no? Esta digamos, mirada general sobre todo lo demás de lo que nos va a hablar ese libro o ese capítulo que va a estar dentro de
un libro, ¿no? Completo, pero ¿qué más nos dice? ¿Sobre qué otras cosas también aporta? El índice, bueno, nos da como una mirada también general. Por otra parte, ¿no? Yo acá hice como un breve recorrido, dígame si ven el videíto. Esto no tiene sonido, sí, es para acompañar solamente lo que voy a comentar. Tomo un texto, ¿no? Tomé, bueno, los mitos románticos son el germen de la violencia de género, y como ven, digamos, en el texto lo que fui haciendo es un poco esto que les propongo, ¿no? En esta introducción o primer recorrido, ¿no? Un recorrido completo por el texto, como les decía recién, señalé el título con color, ¿sí? Para no perderme, digamos, de vista, ¿no? Después me detengo en algunas palabras, algunas frases que están como resaltadas digamos, en mayúsculas también. Tomo otros colores, voy eligiendo, digamos, colores como para poder resaltarlo, pero en esta rápida, ¿no? Visualización de todo el texto, voy señalando algunas de las cuestiones que quizás me llamen, ¿no? La atención, ¿no? Por ejemplo, como decía recién, el título, o si el subtítulo, digamos, también es una cuestión que se va a repetir y se va a ampliar para poder ser, digamos, de alguna manera explicado en algún momento. Señalo también la autora, ¿no? En este caso es Ruiz Repullo, y como, digamos, me llama la atención, también lo señalo con color, como para no perderme esto de esta primera, digamos, mirada general que hago al texto, ¿no? Como, digamos, un segundo momento, ¿no? Que es lo que denominamos también skimming, o lectura global, ¿no? Mejor dicho, esto de poder, digamos, reconocer en la lectura, ¿no? El tópico, la fuente y el género, ¿no? Esto, digamos, pareciera, digamos, algo muy simple, pero es fundamental, ¿no? Porque cuando decimos tópico, es la pregunta básica que las profesoras y los profesores hacemos respecto, digamos, a lo que se lee, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema central de todo el texto, de todo ese capítulo que tenías para leer? Eso es un tópico, digamos que eso es el tópico, y es lo que muchas veces no se identifica, ¿no? Del todo, ¿no? Es como que nombro características muchas veces generales, ¿no? O nombro, digamos, otros autores, o qué dicen otros autores sobre eso, pero no identifico lo central. Lo central es pensar de qué habla y por qué lo escribió, ¿no? Para explicar qué, o investigó qué ese autor. Eso sería el tópico, ¿no? Por otro lado, también es importante saber dónde aparece este texto publicado, ¿no? Porque esto que es, digamos, la fuente, nos va a permitir también conocer el contexto, ¿no? Que es importantísimo también para tener, digamos, una mayor retención. Todo esto que estoy diciendo son elementos que necesitamos, ¿no? Para construir, digamos, primero una serie de técnicas, ¿no? Que nos van a llevar a realizar una lectura o introducirnos en una lectura desde lo global, pero que nos van a permitir también empezar a comprender, ¿no? Hacia dónde va cada uno de los textos o de los autores. En esto es fundamental, mínimamente en esta lectura global, poder decir tópico, fuente y género, ¿no? Como para poder avanzar y también después seleccionar. ¿Permitís, profe? Sí. Nosotros solemos, cuando nos dan textos, y por ahí son textos gruesos, o libros enteros, teóricos, ¿no? Estoy hablando académicos, descartar, por ejemplo, para ahorrar tiempo, y solemos por ahí pasar de largo la introducción. La introducción es fundamental, y es fundamental ¿por qué? Porque cada autor y cada autora nos detalla ahí expresamente la tesis, o sea, la idea central que lo lleva a hacer ese libro. Entonces, cuando, por ejemplo, en las carreras de historia, que tienen que leer muchos autores, y una de las preguntas siempre es, ¿qué dice tal autor de tal tema? Es difícil a veces recordar. Las introducciones ahí son cruciales porque identificamos inmediatamente cuál es la idea central y todo lo que va a decir después. Sí, Diana, excelente lo que decís, porque tiene que ver con el para qué escribe, ¿no? En esa introducción vamos a encontrarnos con el objetivo de esa, digamos, investigación.
Bueno, dijimos dos momentos, ¿no? Hasta ahora dijimos un momento de una lectura como súper rápida, así, digamos, realizando esa lectura, digamos, de qué elementos más o menos voy a encontrar, qué autores, ¿no? Después dijimos una lectura global, ya profundizando un poquito más en esta cuestión de el tópico, ¿no? Ustedes me podrán decir, pero bueno, ¿yo cómo sé el tópico si todavía no leí todo el texto, ¿no? Porque un tópico no es un texto, un párrafo, ¿no? Sino es un tema, ¿de qué se trata? Eso simplemente me lleva, digamos, a reconocer de qué se trata ese tipo de texto y a poder realizar también una selección, ¿no? Después más adelante cuando necesite empezar a armar mis resúmenes. Un tercer momento, como ahora lo vamos a ver en la diapositiva también, tiene que ver con una lectura analítica, ¿sí? En esa lectura analítica vamos a hacer un recorrido que ya de alguna manera comenzó, ¿no? Porque con las dos actividades anteriores ya tengo una idea, ya tengo por lo menos el tópico, como decíamos recién, el género y la fuente, y ahora lo que voy a ver es qué dice, ¿no?, acerca de ese tópico. Y empiezo a prestar mucha atención a lo que les decía recién, a los subtítulos, ¿no? ¿Qué es lo que me dice cada subtítulo? ¿Qué es lo que me dejó ese índice para poder organizar cada una de las lecturas? ¿Es necesario empezar a leer? Y en esto puede haber incluso un debate, ¿no? Párrafo por párrafo para empezar a señalar partes. Hay quienes son partidarios de decir, bueno, leo párrafo por párrafo y en cada uno de ellos señalo lo que considero más importante, ¿no? O las ideas principales. ¿Y cómo las reconozco esas ideas? Por algo que es básico, pero que muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? Y que tiene que ver con hacernos preguntas. ¿Qué nos preguntamos? O sea, ¿qué responde este autor o esta autora con su texto, ¿no? ¿A qué está dando respuesta? Y ahí es donde tenemos que volver otra vez. Muchas veces me tengo que hacer sobre los textos más preguntas que esperar encontrar respuestas, ¿sí? Tenemos que tratar de pensar qué nos preguntamos sobre ese texto o a qué problemática responde. ¿Qué es lo que está tratando, digamos, de contestar o de resolver eso que estamos leyendo? Si empezamos a reconocer esa pregunta, ¿no?, el camino es mucho más sencillo para empezar a reconocer las ideas principales. Quizá cuando uno empieza a hacer un resumen, medio que no se anima a poner sus propias palabras, ¿no? A parafrasear sería la palabra indicada, aquello que leemos, para no copiar de manera textual. Y eso es un buen ejercicio, que ya que el resumen o la síntesis es para nosotros, no lo va a leer nadie más, no hay otro destinatario que nosotros mismos, empezar a animarse a tratar de no copiar textual, sí respetando ciertos términos, ciertos conceptos que quizá, porque de esa manera también estamos ejercitando nuestra propia escritura. Eso seguramente más en la virtualidad hoy día lo tenemos que llevar después a alguna actividad en un foro o en una clase del campus. Y bueno, ya estamos empezando a hacer un primer borrador, si se quiere, de algo que nos puede servir. Quizá no todo, pero alguna parte seguramente. Entonces, quizá yo puedo aportar desde el lugar de la lingüística pura, por ejemplo. Hay una lingüista francesa que se llama Benveniste, que habla sobre el lenguaje dominguero. ¿Qué es esto? El lenguaje dominguero son aquellas palabras especiales que reservamos para ocasiones especiales, como la ropa del domingo, dice ella, para ir a la iglesia, ¿no? Quienes son religiosas. Y solamente las sacamos a lucir cuando las necesitamos. Por ejemplo, en momentos de escritura académica. Y suele suceder que a veces ese repertorio nos queda chico o nos sucede que empieza a ser como repetitivo. Abusamos a veces mucho del ya que o del el cual, los cuales, y medio que nos quedamos ahí. Estas palabras que estoy mencionando son conectores, por eso decía, vamos hasta la lingüística pura. Se llaman conectores. Si se fijan, si alguna vez prestan atención a alguna lectura que están haciendo, está lleno de esas palabras. A veces son palabras solas, a veces son 2 o 3 palabras juntitas. Claro, exactamente. Ahora, y bien, en conclusión, entonces, por eso, ¿sí? De igual manera, todas esas que estoy mencionando son conectores.
las utilizan los textos, pero también nos pueden servir a nosotros para empezar a salir de esa cita textual o de esa copia casi textual, para empezar a hacer una síntesis, algo más propio, algo más parafraseado. Y esas son palabras o pequeñas frases claves que van uniendo una idea con otra. Esa es la función principal del conector. Fíjense en sus propias escrituras luego, cuando terminemos el encuentro, cuántas de esas usan. Pueden buscar en internet lista de conectores y les sale ahí de todos tipos, de todos modelos, y van a ver que todas las conocen. No obstante, sin embargo, todas son conocidas, todas son fáciles, sin embargo no las usamos mucho. Entonces eso es un buen tip, me parece, para empezar a ensayar nuestras primeras escrituras, que empiecen así, como un resumen, pero le vamos dando algo, un toque más personal también. Porque luego eso ya se incorpora y nosotros ahí le empezamos a dar nuestra propia mirada. Hay conectores que sirven para anunciar causas o consecuencias o conclusiones o comparaciones, y son todas palabras tal cual, ni hablar, para evitar repeticiones y para que el texto tenga una lógica también, ¿sí? Es la coherencia que yo tengo que lograr. Sí, háganlo porque es muy importante y van a ver que es muy fácil. Es empezar a incorporar ese léxico que ya lo conocemos, pero a adueñarnos de eso también. Entonces empieza a ser natural. Y van a ver que incluso no solo en la lectura, en la escritura, también en la oralidad van a enriquecer también, digo, ¿no? Uno va saliendo de lo cómodo y de lo conocido y vamos adquiriendo palabras. Anímense a eso también. Bueno, ¿qué es un resumen? Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Recién nos estaba contando Diana algunos tips, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos hoy también al comienzo con los títulos y subtítulos, ¿no? Identificamos la estructura, la organización, ¿no? Cómo está, digamos, diagramado ese tipo de texto. Y vamos a realizar, bueno, una redacción breve, que esas notas al margen, como decíamos también hace un ratito, ¿no? Nos permiten saber, bueno, de qué tema, digamos, o subtema, mejor dicho, nos habla cada uno de esos párrafos. Podemos, bueno, subrayar esa información más importante y podemos trasladarlo luego también a otro, digamos, otro insumo que nos va a permitir volver, digamos, sobre el texto, que es el esquema de contenido, ¿no? Y algunas preguntitas que nos pueden servir como para hacer este autotest, ¿no? Si está bien, si está mal, mi resumen, serían, por ejemplo, ¿cuál es el tema principal, ¿no? del texto A en este caso pusimos? ¿Cuál sería, digamos, ese tema? Si se identifica en el resumen, vamos bien. ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? Ahí tenemos otra pregunta que nos podemos hacer. Si este resumen, este bosquejo, este borrador lo responde, vamos bien. ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? También, ¿no? Y si las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí. ¿Qué relación encontramos entre lo que nos proponen los autores y las autoras como principal, ¿no? Como conceptos principales y como conceptos secundarios, ¿no? ¿Para qué utiliza esos conceptos secundarios dentro del texto? Los esquemas son las formas gráficas que nos permiten registrar en forma rápida también esto que, digamos, se estuvo leyendo. Tenemos una idea general, ¿no? O una idea principal. En el mismo vamos a empezar a anotar cuáles eran esas ideas principales, ¿no? Las más importantes. Y a partir de allí, ¿no? Tomamos notas de esas ideas secundarias y todo lo que sea detalle, ¿no? Va a estar seguramente relacionado con esas ideas secundarias y obviamente van a tener relación con la idea principal. Las conexiones, bueno, están hechas con estas llaves y se utilizan palabras y puede también utilizarse oraciones, ¿no? Los esquemas sí pueden tener alguna frase o alguna oración, también palabras, obviamente como conceptos. No es lo mismo hacer un esquema que un mapa conceptual que hacer, digamos, un mapa mental, ¿no? En este caso, un mapa mental también, obviamente, es una imagen gráfica. Allí podemos ubicar, bueno, conceptos principales, pero la característica, ¿no? principal de este tipo de, digamos, de insumo va a ser que lo vamos a
lo vamos a ubicar en el medio, ¿no? Fíjense en cómo en este ejemplo no aparece solamente una palabra, sino que aparece todo lo que vamos haciendo muchas veces en nuestros cuadernos o en nuestras carpetas, cuando tomamos apuntes y queremos que una idea la podamos relacionar con algún dibujo, con algún signo, y todos esos elementos, ¿no?, los utilizamos de alguna manera para reconstruir lo que va a ser después, como decíamos recién, puede ser un resumen, un discurso oral. En el mapa conceptual sí tenemos como una idea un poco más amplia, ¿no? En la red lo que tratamos de hacer es, bueno, la conexión quizás con los contenidos que vamos a incluso recuperar. En la confección, digamos, en el hacer, están, digamos, ahí como muy ligados y muy de la mano, ¿no? Bien, sí. Vamos con los pasos que tenemos que hacer para armar este mapa conceptual, ¿no? Primero defino el tópico. Después empiezo a realizar todo un listado, antes de empezar a armarlo, ¿no? Realizo todo un listado desde lo más importante o lo central hasta las ideas secundarias. Y luego de ese listado, ¿no?, lo empiezo a ordenar jerárquicamente colocando, bueno, los conectores. Estos conectores, como mencionaba hoy Diana, tienen que ver con pequeñas frases, ¿no? Cuando armo este mapa conceptual, lo que tengo que pensar es que cuando lo explique, este texto que yo pronuncio, este discurso, tiene que tener, digamos, una coherencia. Es por eso que anotamos esos conectores para que no se pierda el sentido, ¿no?, ni la coherencia de lo que queremos decir. Agregamos esto que denominamos, bueno, proposiciones, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, oraciones afirmativas. Construimos de alguna manera esas oraciones afirmativas, ¿no?, para poder, digamos, sostener esta relación que tienen estas ideas secundarias con la idea principal. Una vez que hicimos un primer bosquejo, lo que vamos a hacer es revisar esto que hicimos, digamos, de primera mano, ¿no?, o como primer apunte. Lo revisamos, lo leemos para ver si se entiende tal cual nosotros lo comprendemos del texto, o si está de alguna manera reflejando, ¿no?, lo que dice el autor. ¿Qué nos tiene que dejar este tipo de esquemas cuando lo finalizamos? Nos tiene que dejar precisamente la respuesta a esa primera pregunta que nos hacemos cuando leemos el texto, ¿no? Cuando hablamos de qué se trata, cuando decíamos recién, o cómo, digamos, o quién, o dónde, tenemos que tener en cuenta si está respondiendo a lo que queremos explicar. Pero todas estas no serían nada, y vuelvo, digamos, un poco al inicio, no serían nada si no pensamos que todo este tipo de información que registramos tiene que volver a algún lugar, ¿no? No a nosotros mismos y a nosotras mismas solamente, sino también al colectivo y construirla con los compañeros y con las compañeras. Y esto que dejé en un esquema, escribí en un resumen, me armé en un mapa mental, no lo puedo explicar, ¿no?, a mi círculo, a mis compañeras o a mis compañeros, y no se comprende cuando lo explico, voy a tener ahí, digamos, como la respuesta más acertada de si lo que hice, si todo ese, digamos, proceso que hice, en realidad tuvo, digamos, fue exitoso o no. Pensemos siempre estudiar con los otros, con las otras, en un colectivo, que no nos quedemos encerrados a estudiar en soledad, ¿no? En la docencia prácticamente todas las acciones son en colectivo, ¿sí? Y me parece que, digamos, es una buena forma también de empezar a implementarlo en momentos de estudio. No se puede hacer nada solo y sola, no se puede hacer nada, y mucho menos en virtualidad. No se puede hacer una carrera de formación docente solo y sola, siempre se hace con compañeros y compañeras, siempre se hace de manera organizada, de manera colectiva, y es gracias a eso que nosotros podemos estar acá hoy, porque si no nos juntamos a nosotros 4 y hablamos, pero no tiene sentido. Así que gracias a ustedes por sumarse, por tomarse el sábado lo mismo, porque el sábado está hermoso no solo para Silvia, sino para todos y todas nosotros y nosotras. Así que gracias por sumarse, gracias por esa voluntad. Los invitamos siempre a que se sumen a todo lo que hacemos, a que nos den una mano. Nosotros somos el Centro de Estudiantes y Docentes en Formación, así nos encuentran en Facebook, que es en general en este momento la vía por la que más nos comunicamos.